Mensaje de hoy se titula El lado oscuro de un rey. Para papá. El lado oscuro de un rey. Y por supuesto está basado en el texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 11 y 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer hoy bastante Biblia, pero quiero comenzar preguntándole a ustedes. Bueno, vamos a hablar del rey David, ¿no? Todos hemos oído del rey David, ¿cierto? Ahora, ¿usted qué recuerda del rey David? Quiero esta mañana a ustedes oírlos. El rey David, todos sabemos quién fue, ¿cierto? El rey David. Díganme, ¿de él qué recuerdan? Ungido conforme al corazón de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Mató a Goliat. ¿Sí? Mató a Goliat y muchos más gigantes, ¿no? En su carrera ministerial. Amado por Dios. Muy bien, hermana María. ¿Algo más de rey David? Eso es el tema del mensaje de hoy. Rey David fue un pastor de ovejas, ¿cierto? Un pastorcito de ovejas. Era un excelente tirador de onda. Es más, dice el chiste que fue el primer hombre que usó en la Biblia una moto, porque mató a Goliat con una onda. Tocaba muy bien el arpa. Chiste anuncios. Tocaba muy bien el arpa, era llanero. Era rudo con las fieras del campo, mataba leones, tigres, osos. Era rechazado David porque cuando fueron a su casa para ungir al rey de Israel, no lo invitaron. La familia lo falseó y no lo invitó, ¿no? Mató al gigante Goliat, muy bien. Dice la Biblia que era el dulce cantor de Israel. Era algo muy chévere. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces decimos, ay, tan bonito. Y hoy día mucha gente se llama David. Todos tenemos un amigo que se llama David, ¿cierto? Todos. Juan David, David Alejandro, ¿qué más? Diego David, muchos David, porque es un gran nombre, pero ¿qué tenemos como referencia negativa del rey David? Aquí mi esposa es un pequeño spoiler, que el pecado de David, pero muchas mujeres, muy bien, como negativo, ¿no? Bueno, el mujeriego. ¿Qué más sabemos del rey David? A ver, William, Tatiana, el rey David más o menos como negativo. Para allá vamos. Ta, 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 ta. Era un hombre también de derramar sangre, ¿no? Además, Dios no le dejó construir el templo porque había derramado mucha sangre. Pero hoy vamos a hablar del lado oscuro de un rey, del rey David, por supuesto. Él hubiera dicho a Samuel, por favor, no ponga mi historia ahí en la Biblia, que la gente quiere ir de mí, pero Dios se encarga de poner una historia llena de oscuridad y también llena de gracia. Todos tenemos un lado oscuro en nuestras vidas. Todos. Que la sangre redentora de Jesús debe iluminar y sanar. Todos tenemos un lado oscuro. Y lo he dicho varias veces, si hubiese una máquina que conectara su cerebro o sus pensamientos con el televisor y nos mostrara su adolescencia, su juventud y sus pecados ocultos, ¿quién pasaría al paredón? Nadie, porque es vergonzoso. Y me encanta que la Biblia muestre la parte vergonzosa de un rey de Israel. Porque realmente en la Biblia no hay nadie perfecto excepto Cristo Jesús. Todos nuestros héroes de la Biblia, todos han tenido o tuvieron un lado oscuro. Sí, eche de cabeza. Desde Adán hasta Juan el Bautista, todos. Moisés, Abraham, mentirosos, adúlteros, peliones, de todo, excepto uno, Jesucristo, varón perfecto. El lado oscuro del rey David, que necesitó ser expuesto por Dios para recibir la gracia y el perdón divino. ¿Están listos? Vamos a leer harta Biblia hoy. ¿Están listos? Are you ready? Yes? ¿O no yes? Muy bien. 2 de Samuel, capítulo 11. Comenzamos. Vamos a leer a versículos, ¿listo? A versículos. En la primavera, cuando los reyes suelen ir a la guerra, salir a la guerra,
David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó ¿a dónde? En Jerusalén. Muy bien, primavera, cuando los reyes salían a la guerra. Era un tiempo después del periodo de lluvias, la primavera. Era una época hermosa del tiempo. Por lo general los israelitas tenían un pozo que se llamaba el pozo de Gabaón y lo llenaban con aguas lluvias. Es decir, que ellos aseguraban la parte del agua antes de pasar a otra temporada del tiempo, de verano, primavera, el Gabaón. Y era la época en la que el rey David normalmente salían a la guerra, los reyes. Pero, ¿qué hizo David? En lugar de ir a la guerra, de ponerse sus botas de guerra, sus lanzas, sus cuchillos, David envió a Joab y al ejército israelita. Amigos, vayan ustedes, yo me quedo, soy el rey. ¿Y quién le daba al rey órdenes? Por debajo de Dios, nadie. David envió a Joab y al ejército israelita. Iglesia, es muy importante discernir el tiempo para cada momento de la vida. Debemos discernir. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene ¿qué? Su tiempo. Tiempo de ir a la guerra, ¿qué hacemos? Vamos a la guerra. Tiempo de descansar. El invierno era un tiempo de descansar. El tiempo de estar en casa. ¿Qué se puede hacer cuando llueve muchísimo? Bueno, hay que trabajar, pero por lo general la gente decíamos aquí en el llano, se enchipa en su casa. En países europeos la gente dura meses en la casa guardados por el frío, pero la primavera era para salir a trabajar y a la guerra. Ahora, no cumplir con mis responsabilidades abre puertas a la tentación. Hay cosas que no se pueden delegar. Hay cosas que yo debo hacer. David delegó a Joab y al ejército. No todo se puede delegar. El tiempo de calidad de pareja no se puede delegar. No debe haber otro hombre, aparte de mí, que pase tiempo de calidad con mi esposa. No lo puedo delegar. Yo soy el que debo estar ahí. No debo delegar mi vida espiritual. Mi mamá ora, mi papá ora, mi mujer ora, mi pastor ora. Hay gente que dice: pastor, ore por mí. ¿Y usted oró? No, pero pastor, ore por mí. No, oremos juntos. Eso no se puede delegar. No se puede delegar las finanzas personales. No las delegue. Usted hágase cargo de eso. Entonces, no cumplir con mis responsabilidades abre puertas a la tentación. Número 2, versículo 2 dice: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, ¿qué vio? Vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Qué complicado. Aquí la imaginación. ¿Por qué? Ahora, la tentación viene cuando menos se espera. Cuando parece improbable. Acá en el llano, cuando hace mucho calor, mucho sol, nos bañamos en el día ¿cuántas veces? 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces, ¿cierto? Hay gente que se levanta de noche a bañarse por el calor. Yo son las 11, 12, ¡qué calor! Y digo, ¿y recibo el agua qué? Pero el calor. Ahora, ¿quién se baña en primavera? Primavera, un clima hermoso, 24 grados centígrados, delicioso. ¿Quién se baña al mediodía en primavera? Betsabe nomás. ¿Quién se baña y deja la puerta abierta del baño? Mujeres, ¿ustedes lo harían? Bueno, si estamos solos en casa, sí, pero normalmente no dejamos la puerta abierta. Era algo improbable que una mujer en primavera, al mediodía,
se bañe y deje la puerta abierta para que desde la azotea el rey pudiese mirar. No, no ahondemos que siquiera seducirlo, eso no es relevante, pero en la tentación, iglesia, viene cuando menos se espera. Sí, pero es que está en un momento de mi vida tan chévere. Ahora, en esta ocasión, los ojos dieron entrada al deseo en el rey David. La mayoría de hombres somos propensos a esto. Mujeres, nuestra debilidad como hombres es los ojos. La mayoría de hombres, otros los carros, las motos, pero los ojos siempre serán su pecado. Pero también pueden surgir la tentación en otros aspectos. Quiero hoy a ustedes preguntarles, ¿en qué áreas de tu vida sabes que eres débil? ¿La tienes reconocida? Uy, en esta área, ahí me siento propenso. Quizás en lo sexual no, usted es súper santo, perfecto, inmaculado, intachable, quizás. Pero ¿en qué área dice usted? Uy, no, a mí me toca en el bolsillo el dinero y a mí se me mueve el mundo. Tengo un amigo que dice, a mí me toca en la familia y me vuelvo un tigre, yo me hago matar con mi familia, pero ¿en qué área te sientes o te has sentido seducido y tentado? ¿La tienes identificada? Deberíamos, ¿cierto? David tenía una debilidad, era una debilidad sexual. Sí, el rey David. Le gustaban las mujeres, gracias a Dios, pero era débil en esa área y sus ojos despertaban la lascivia en él. ¿Y qué pasó después? Versículo 3 dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Dice, cada tentación es relativa según nuestras posibilidades. Me explico. David, siendo rey, tuvo la oportunidad de estar con cualquier mujer del país. Literalmente, quiero esa mujer, la traían. Esa niña, la traían. Es más, el rey David cuando estaba viejo se calentaba físicamente con concubinas. El hombre le gustaba, y un pequeño spoiler, tristemente David no sanó esa parte de su vida, la parte sexual. Se calentaba con mujeres, pero siempre es artimaña del enemigo tentarnos en cosas que están dentro de nuestras posibilidades. Cualquier hombre de Israel, esa mujer me gusta, no, pues usted no es el rey, no la puede pedir. David podía pedir cualquier mujer. Ahora, en sus posibilidades, Satanás lo va a tentar. En sus posibilidades. ¿Saben por qué a mí Dios no me tienta con dólares? ¿Con miles de dólares? ¿Con miles? No tengo la posibilidad. Tengo en X 10,000 pesos y me da un orgullo. No está en mis posibilidades, pero si usted es un gerente de banco o trabaja con el Ministerio Público y tiene la oportunidad de comisionar y recibir prebendas, se ha tentado ahí también. Usted es mujer que dice, pero yo tentada aquí en mi casa, ¿con quién? No tengo posibilidades. Y pasa al lechero, adiós linda. El de la mazamorra, adiós preciosa. Ay, ¿eres español? No, soy mueco. Dentro de nuestras posibilidades somos tentados cada uno. Satanás usa esto para molestar y fastidiar en las posibilidades. David alimentó su interés en lugar de matarlo y envió a averiguar por esa mujer. David no pudo pecar mirando. Dice Eclesiastés que el ojo nunca se sacia. Y los hombres podemos mirar, mirar y mirar y mirar y ahí nos quedamos mirando. Pero David llevó su mirada a algo más. Dijo, quiero saber el nombre de esa mujer. ¿Cómo la encuentro en Instagram? @Betsabe. Y salía para en tangas y así, no, pero David envió a averiguar cómo se llamaba esa mujer. Se llamaba Betsabé. Betsabé significa hija del juramento, hija del séptimo día. O sea, era adventista. No, broma. Era hija del séptimo día. Betsabé era esposa de Urías. Y Urías significa Jehová es mi luz.
O sea, David se metió en el hogar de una hija de juramento y de un Jehová es mi luz. Un hogar muy evangélico. Ahora, ante esta información, David hubiera declinado. Uy, no, el tipo es mi oficial del ejército. Jehová es mi luz, no lo puedo hacer. Además, él la mujer de él, esa me puede matar, me puede matar a mí. Pero es una persona, es un hogar cristiano. David dijo, hubiera dicho, no, yo hasta ahí no me meto. Pero David dijo, no me importa, vamos a hacerle. El papá de Betty la Fea dijo, el diablo es puerco. Por favor, esto no es bíblico, pero es verdad. El diablo es puerco. Ahora, iglesia, el pecado no respeta posiciones. Nunca. Pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, empresario, quien sea, el pecado no respeta posiciones. Frente al diablo somos enemigos del diablo. A cualquiera nos puede tentar, a cualquiera. La gente dirá, no, porque es que ese pastor jamás. No. Estamos todos propensos a ser tentados y a ceder ante ello. Betsabé era una mujer casada con un oficial del ejército de David, pero la debilidad sexual de David lo encegueció. Se encendió en lascivia David y continuó su masacre o continuó su plan terrible. En el versículo 4, así que David, aparte que supo quién era, envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. David satisfizo su deseo, ya que Betsabé no podía negarse al rey. Betsabé no tenía otra forma de escaparse. Era el rey el que la estaba pidiendo. No podía negarse. Negarse al rey era casi morir, porque era una insurrección o desobediencia a él. Iglesia, el pecado sexual es tan sutil que permite practicarse solo. Usted puede pecar, yo puedo pecar sexualmente solo, viendo autoerotismo, lo que quiera saber. David, digamos que este pecado adulterio, aunque Betsabé fue víctima, Betsabé no lo planeó aparentemente. David lo concibió aquí, dijo, la quiero. Santiago, capítulo 3, 1, 13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Hay que dice, es que Dios me la presentó ahí, viringa, ¿yo qué hago? No fue Dios. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de qué? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Cada uno somos tentados ¿cómo? De nuestros propios deseos y concupiscencias. Y esto habitaba en la vida de David. Quiero preguntar hoy, ¿estás cediendo o hundiéndote en esta área de tu vida? ¿El área sexual? Seamos solteros, casados, divorciados, arrejuntados, seamos humanos porque somos humanos. Hemos cedido a esto porque hoy es el día para confesar ese pecado, confesarlo y rendirnos al Señor para obtener libertad. David hubiera intervenido ahí. ¿Yo qué estoy haciendo? Dios mío, ¿a mí qué me pasa? Yo soy el rey y una mujer casada, ¿qué me pasa? Pero David fue enceguecido. Proverbios 28:13 dice, los que encubren su pecado no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirá misericordia. Confesar el pecado y abandonarlo. El silencio es tenaz, pero es la palabra del Señor. Debemos confesar el pecado y abandonarlo. Quiero decir que si continuamos pecando, no terminará bien. El pecado nunca terminará bien. Cualquiera que sea el pecado, nunca terminará bien.
El pecado sexual nunca terminará bien. He hablado con jóvenes, dicen, pero pastor, o antes, Diego, yo con mi novia no me he acostado, pero yo la toco, nos tocamos y todo el tema, pero jamás nos hemos desnudado. Amigo, estás a pocos pasos de hacerlo, pero ya pecaste. No, no, yo jamás. Yo hablo con una ex por Facebook, pero, ay, es un coqueteo bobo, eso no va a pasar a mayores. Estamos cediendo al pecado. Gana terreno y nos va a matar. No va a terminar bien. Por favor, sepa, si la paga el pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora dice la Biblia que ella ha terminado un rito de purificación y esto hablaba del periodo de menstruación. Esto confirmaba que Betsabé no estaba embarazada de Urías. Tuvo el periodo, ¿ok? Y también que eran días de ovulación. Después del periodo son días con alta probabilidad de embarazo. O sea, diríamos en Colombia, David muy salado. Era altísimo. No sé cuántas veces acostó David con ella, pero una vez bastó para embarazarla. Ella había acabado su periodo de ovulación. Ahora, versículo 5 dice, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David por WhatsApp. David rey buscó en WhatsApp, estoy embarazada. No dijo, hola, ¿cómo estás? ¿No has pensado? No, estoy embarazada, 3 punticos, tic, 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 tic. David vio su iPhone 15 Pro Max y dijo, oh, si desbloquea lo vio, estoy embarazada. Bloquear, no, pero fuera de broma, tiempo después, y a mí esto me llamó la atención, tiempo después, ¿cuánto tiempo pasó? No sé, unos días, semanas. Las mujeres por lo general pasan que 2 meses, ay, tengo una barriguita, ay, tengo vómito, ¿qué será? 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y algunas van al médico, es que tengo como un cólico y es un bebé que está adentro. Tiempo después. Ahora, el tiempo no redime el pecado. El tiempo no sana la herida del pecado. Jamás. Ay, yo digo que el tiempo pase y nos olvidamos. Tuve una aventura, pero el tiempo pasó y eso se... No, señor. El pecado es cancerígeno, gangrena, va pudriendo y tiempo después va a aparecer. Gálatas 6:8 dice en la NBI, el que siembra para agradar a su carne, de esa carne misma cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu Santo o al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sembrar en la carne es pecar, ceder al pecado. Y el pecado sexual, en primera instancia, es delicioso. Después es venenoso. Versículos 6 al 10 dice, entonces David envió un mensaje a Joab. Miren, no envió un mensaje a Betsabé. ¿A quién envió un mensaje? A Joab. David era tremendillo. Mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David preguntó, oiga, a Joab, ¿cómo estás tú y el ejército? ¿Cómo va la guerra? Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Imagino yo que le dio un colchón Pullman 2x2 King, esos grandes. Esto me Urías, ¿para qué paga para la casa? Ve a tu casa. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había hecho caso, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Ese David, tremendo. Ahora, David sabía que estaba orando mal. Trató de engañar a Urías. Y aquí yo escribí, fue cínico usando su posición. Fue muy cínico David. Le da un regalo a Urías. Lo manda a la casa. O sea, ay, no, nadie se va a dar cuenta. Ahora, cuando dice la Biblia aquí, vete a descansar, dice en la Reina Valera, lava tus pies. En el texto hebreo, le estaba sugiriendo a Urías, ve a tener sexo con tu esposa.
recréate con ella. Hombre, el ejército de está cansado. Váyase para la casa, hermano. Una ducha, una tina, agua caliente, mucha canela, pétalos de rosa. Descansen, hermano, con su esposa, no tienen hijos. Hágale, hermano. Y Urias dijo, no. El versículo 11 dice, me he perdido. Urias le contestó, el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi mujer? Juro que jamás haría semejante cosa. Mientras el rey David buscaba esconder el pecado, manipular, Urías estaba haciendo lo correcto. Qué diferencia, ¿no? Urías dijo, no, señor. Y es porque durante la guerra los soldados no puedan tener sexo con su esposa porque eso los hacía impuros desde un punto de vista ceremonial. El mismo David había dicho al respecto en 1 Samuel 21:5, no te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? David dijo, no, señor, mientras estemos en guerra, no va a haber sexo. Pues se pueden debilitar, se vuelven impuros, no, señor. Y aquí David manda a su general, a su oficial, a tener sexo con su esposa. David buscaba amañar, ¿no? Enredar, pero Urías se mantenía firme en la palabra de Dios y la palabra del rey. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Dormidos? Por favor, digan amén. ¿Dormidos? Muy bien. Versículo 13 dice, está bien, dijo David, está bien, quédate aquí hoy. Y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y el siguiente David lo invitó a cenar y lo emborrachó. O sea, David estaba ya, como dice el meme, parce ya. O sea, perdón. David estaba embarrando cada vez más. Lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa. No lo logró, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia. David intentó otra vez manipular la situación con Urías, pero no lo logró. Hermanos, si practicamos un pecado, o si practicas un pecado, no eres amo de ese pecado. Jamás. Eres un vil esclavo. El pecado no tiene amos, tiene esclavos. Siempre. Yo esto lo sé controlar. Yo esto lo domino. Yo sé borrar, control H, historial, eliminar. Siempre hay rastro, amigo. Siempre hay rastro. Mi papá dice, siempre hay alguien observándonos, dice papá. Siempre alguien nos observa. En la calle, en la internet, Facebook y Google nos observa todo el tiempo. Ahora, no somos amos del pecado, somos esclavos del pecado. Practicar un pecado es como una arena movediza, que entre más me muevo y me quiero escapar, ¿qué pasa con la arena movediza? Más me entierro. ¿Alguna vez vieron Tarzán? Cuando Tarzán caía en la arena movediza, que Tarzán procuraba, y llegaba Chita y le ayudaba y lo sacaba de la arena movediza. El pecado es igual. Estoy aquí relajado, pero yo puedo solo. Yo no puedo controlar, no se puede controlar. Entre más me mueva, en mis fuerzas me voy a hundir. Cristo Jesús tuvo misericordia, miseria y cuerda, misericordia, pone su mano y nos saca de la inmundicia del pecado, que nos hunde cada vez más. Esa es la obra de Jesús. Sea un pecado sexual o pecado de cualquier índole, Jesús nos saca por su misericordia. Amén, iglesia. Ahora, sigamos leyendo, que la historia es fascinante. David trama la muerte de Urías. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías. Ponme cuidado de esto. Escribió una carta a Joab.
Urías lleva la carta. La carta le daba las siguientes instrucciones a Urías, a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Parce ya, o sea, David. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje el rey y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: también murió Urías, el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo al rey David. Rey, el enemigo salió contra nosotros a campo abierto y le dijo: y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos ¿a quién? Urías el hitita. Y oiga esto, versículo 25. Gracias, buen hombre. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércese más y conquistarán la ciudad. ¿Cómo reaccionó David? Mis hombres, ¿cómo murieron? ¡Qué pecadito! Urías. ¿Cómo reaccionó David? Relajado, con naturalidad. David reaccionó normal. ¿Sabe por qué? Porque era lo que quería oír. No tuvo ninguna señal de remordimiento el rey David. Hoy, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos reargulle por el pecado que empezamos a permitir en nuestra vida. Usted hoy le puedo asegurar que desde la caminada en la azotea, ¡ay! La vecina, Dios, ¿qué estás viendo? Yo digo que Dios tiene como carraspera. Desde ahí, Señor, voy a averiguar quién es la vecina. Ahí también Dios, ¿qué estás haciendo? Voy a invitar a salir o le envío por Facebook la solicitud. Aunque hoy día casi no hacemos, ¿no es cierto? Casi no. En Instagram nos seguimos. Desde ahí Dios nos habla. Hoy día Dios lo hace. Yo sé que a usted, a mí, Dios nos ha hablado constantemente respecto a los pecados. ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo? ¿Qué buscas en Facebook? Parecía un chiste, pero mucha gente hemos buscado personas del pasado en Facebook o en Instagram, ¿o no? Todos en algún momento. Pero eso puede pasar a más. Un hola. Nunca le escriba a un ex: es que escuché una canción y me recordó a ti. No, por favor, no haga eso, jamás. Porque Dios nos va a hablar al respecto. David era un desgraciado, perdón, hasta ese momento, y no tuvo remordimiento. Ahora, Betsabé, versículo 26, dice que cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Betsabé sí reaccionó ante la muerte de Urías. David dijo: ay, qué pesar. Su esposa, Betsabé, dijo, lloró e hizo duelo por 7 días por su esposo Urías. A ella sí le importó la muerte de él. Sigamos. Ahora bien, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus ¿qué? Esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho.
Ahora, David actúa como un oportunista, manteniendo las apariencias. Y ojo a esto, solamente David y Betsabé sabían acerca del adulterio. Nadie más. Solamente David y Joab sabían acerca del asesinato de Urías. Pero Dios sabía todo lo que David había hecho. Todo lo sabía el Señor. Dice la Biblia en la Reina Valera que fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Iglesia, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. La mente, corazón y lo que hacemos. Si fuéramos más conscientes de la omnipresencia de Dios, viviríamos menos propensos a la tentación. Y eso parecerá algo obvio, pero es una gran herramienta de Dios. Cuando usted va a pecar, piense, Dios me está viendo. Me dijo un pastor amigo que un buen filtro para saber qué ver y qué no ver en el celular es si usted lo haría con su hijo al lado o su hija al lado. Usted puede ver lo que ve con su hijo al lado, listo. Usted dice, no puede ver. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? Tampoco tú deberías verlo. A veces con mi esposa nos cuestionamos en cuanto a las películas, que decimos, no, es que la película da mucha pata y puño. No, mis hijos no lo deben ver. ¿Y por qué tú y yo sí? ¿Por qué tú y yo podemos verlo? Si es malo. Si tu hijo puede estar contigo mientras ves televisión, no hay lío. Mientras ves el celular, no hay lío. Mientras vas a trabajar y a hablar con tus compañeros de trabajo, compañeros, no hay lío. Si tu hijo puede ver tu WhatsApp, no hay lío. Y eso es cómico, ¿no? Porque nuestros hijos ven nuestro WhatsApp web en el computador y dicen, papá, ¿y cómo siguió fulano? ¿Y tú cómo sabes? Leí en tu WhatsApp. No puedes ver mi WhatsApp web. Sí, ahora toca, no, puedes leer eso, pero eso no puedes leerlo. Pero Dios todo lo ve. Ahora, el pecado que cometemos o practicamos ofende a Dios. Ofende a Dios. El amor que Él nos tiene no ciega su santidad y su justicia. Pilas. Dios aborrece el pecado. Ay, pero Dios me ama. Dios te ama, por supuesto que sí. Pero Dios odia el pecado. Y Dios también se disgusta. ¿Hasta cómo vamos? Bien. Yo voy a mitad de mi mensaje. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos hasta más podamos. Muy bien. Ahora, Natán reprende a David. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Dice, entonces, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en esta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solamente una pequeña ovejita que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o su propia manada, tomó la ovejita del pobre, la mató y la preparó para su invitado. La historia que contó, el profeta Natán amonestó a David por medio de una pequeña parábola en la que se presenta un caso del rey que el rey deberá juzgar. Los reyes también hacían de jueces en ese momento. Es decir, era gobernante, como decir hoy día, tuviera facultades de presidente para hacer la rama ejecutiva y la rama legislativa. ¿Ok? Menos mal hoy día no pasa por ahora, pero aquí David era el rey y era el legislador. Juzgaba. Y Natán trae ese caso al rey David. Y el rey David, ok, dice, un rico, que era David, abusaba de una posición privilegiada y le quita al pobre, que era Urías, lo único y más preciado que tenía, que era ¿quién? Betsabé. Ahora, el punto de contacto entre la historia de David y la parábola que narra Natán
es la alarmante injusticia que debía ser remediada. ¿Cómo reaccionó el rey David? Versículo 5. Entonces David se puso como furioso. La muerte de Urías no tanto, ¿cierto? Pero ante eso se puso histérico y dijo, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Sin saberlo, el mismo rey David se estaba condenando. Qué impresionante esto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Esto nos muestra que la paga del pecado de otros yo también la merezco. Lo que merecía el rey David, también usted y yo lo merecemos, lo merecíamos, y es la muerte por nuestro pecado. Pastor, pues yo no he matado a nadie, yo no he sido autor intelectual de ninguna muerte, no he adulterado con nadie, pero has pecado. Dice, hermanos, por cuanto todos pecamos, estamos lejos del Señor, pero Dios muestra que su amor, ¿para quiénes? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el versículo 6 dice, dice David, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que se le robó y por no haber tenido compasión. Ahora, esto de 4 ovejas por una era la ley de Moisés, que lo exigía. En el versículo 22 de Éxodo, que dice 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o matara, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. El rey David en su vida perdió 4 hijos. Se cumplió. La consecuencia estuvo en el rey David y lloró amargamente. Absalón, Adonías, Amnón, y este hijo, spoiler, que tuvo con Betsabé, primer hijo, murió. David, dijo Moisés, usted robó una oveja o la mató, dele 4 a su víctima. David perdió 4 hijos. Se cumplió. Ahora, en el versículo 9 dice, esto es hermoso. Entonces Natán, el 7, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Dios confronta a David. Usted y yo necesitamos escuchar al Señor para ver nuestro pecado y ser quebrantados. De lo contrario, nos estamos engañando. Dios envió a su profeta a decirle a David su pecado. Ahora, ¿usted hoy escucha en su vida la voz de Dios? ¿O usted cree que su vida es buena? ¿Se cree usted bueno? ¿Santo? Yo no robo, no mato, no hago nada, yo soy bien. No he escuchado a Dios. Cuando escuchamos a Dios decimos, Señor, yo soy un pecador. Yo también he pecado delante de ti. Quiero ser quebrantado por ti, Señor. Dios envió a su profeta Natán. Hubo consecuencias en la vida de David terribles, porque ese versículo 10, Natán, de aquí en adelante tu familia, David, vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar de la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti, aunque tus propios ojos dará a tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¡Qué miedo! Esa consecuencia. David, su familia se levantará contra él. Absalón lo quiso derrocar, su hijo, más adelante.
golpe de estado. Después murió Amnón, Absalón y Adonías. Uno de sus hijos se acostó con sus mujeres en la terraza del palacio real. Está en 2 Samuel 16:21. A la vista de todo el pueblo de Israel y la vergüenza del rey David. Era la consecuencia del pecado de David. Siempre habrá consecuencia. Quiero preguntar hoy, iglesia, ¿has imaginado las consecuencias de un pecado sobre tu familia? Lo que has pecado tú, tus hijos, tus nietos, ¿cómo recibirán también la consecuencia de esto? Si es el alcohol, la violencia física, la promiscuidad, etcétera. Normalmente el que es alcohólico es de un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, un tatarabuelo alcohólico. Tuve un amigo en el colegio que su papá a los 13 años de edad lo llevó a un prostíbulo y le dijo a mi amigo: escoja la que usted quiera. ¿Quiere trago, mijo? Usted, a partir de hoy, usted va a ser un varón. Y le dio una mujer de la calle con alcohol y nos contó en el colegio todo lo que hizo con ella. ¿Cómo es ese amigo hoy día? Ni les cuento. ¿Cómo un papá hace eso? Ahora, el pecado que usted comete, que ha cometido, si usted lo practica, va a tener una consecuencia también en su familia. Irreversible. Excepto si la sangre de Jesús lo limpia a usted hoy de sus pecados. También el que me ve por la internet. Ahora, David es perdonado. Dios lo perdona. Y lo leemos. Sí, pero las consecuencias serían inevitables. En el versículo 13 dice David: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Dios perdonó a David. Claro que sí. Pero la muerte es la peor consecuencia del pecado, porque nos separa de Dios. Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó para darnos vida eternas. Lo peor no fue para David la pérdida de sus hijos, la vergüenza pública de un acto sexual o un intento de golpe de estado. Lo peor para David hubiera sido perder la comunión con Dios, estar lejos de Dios. Ahora, cuando pecamos, a veces estamos más temerosos de la consecuencia del pecado, de la gente que dirá, de qué pensará Dios al respecto. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué opina Dios de lo que estoy haciendo? Y la palabra del Señor es el espejo que nos muestra nuestra vida y lo que Dios dice al respecto. Y quiero terminar con el Salmo 51. Fue un salmo que escribió David en el contexto de este pecado. Pero quiero decir antes que no caemos en pecado, iglesia. Pastor, caí en pecado. No. Entramos voluntariamente en un camino de muerte inminente. Entramos. Por eso Dios le dijo a Adán en el huerto: ¿dónde estás, Adán? Ahora, ¿dónde estás tú hoy? Yo hoy. ¿Estamos paseándonos por un balcón viendo lo que no debemos ver? ¿Estamos buscando información acerca de alguien o de algo? ¿Hemos invitado a esa persona o ese pecado a nuestra casa? ¿Hemos consumado el pecado? ¿Lo cometimos? ¿Lo hemos escondido? ¿Está escondidito ahí? ¿En qué parte estamos de nuestra vida? Porque todos hemos estado en algún momento en una azotea viendo la forma de pecar. Cualquier pecado, el sexual, que es horrible, cualquier pecado, lo hemos contemplado. Pero hoy Dios quiere que lo confesemos y digamos: Señor, te lo confieso a ti, por favor, líbrame de este pecado, ayúdame. Salmo 51 dice David, en el contexto de lo que acabo de mencionar: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados.
Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco que mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado. Señor, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que mi mamá me concibió, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados, Señor, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Uy. No sigas mirando mis pecados, Señor. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Por favor, oremos, póngase en pie esta mañana.